por sintonizar Bienvenido a Casa, el primer podcast de inmobiliario del Ecuador. Mi nombre es Daniel Elmir y voy a ser tu host. Para Elmir Grupo Inmobiliario es un honor que nos acompañes en este espacio creado para brindarte información valiosa sobre la inversión inmobiliaria. En el episodio inaugural de Bienvenido a Casa, nos acompaña Mónica Heller, experta en temas inmobiliarios con muchos años de experiencia en la ciudad de Quito, quien será la madrina de este podcast. Bienvenida, Mónica. Hola, Daniel, qué gusto. Me encanta eso de ser la madrina. Mi querida Mónica, nosotros hemos visto que luego de la pandemia, el mundo ha cambiado su manera de ver la vida y apreciar las cosas importantes. Hemos visto que uno de los principales temas que tienen las personas actualmente es el asunto de tener una casa propia. Están viendo que ya la casa propia no es solamente el hogar, sino que se ha vuelto el salón de juegos de sus hijos, el salón de estudios, la oficina, el gimnasio, es decir, absolutamente todo. Por eso quisiéramos saber, que nos cuente un poquito, ¿cuál es tu visión sobre el mercado inmobiliario actual en la ciudad de Quito, mi querida Mónica? Primero, muchísimas gracias. Es un gusto conversar contigo. Yo pienso que siempre el tener una propiedad que te pertenece, que es tuya, es un valor importante. Es decir, si yo tengo que hacer un análisis entre propio y arrendado, siempre en términos de vivienda yo me inclino por lo propio. Primero porque propio es propio. Segundo, porque cuando tú compras una residencia, cuando tú compras tu casa, tú le conviertes en tu hogar, tú puedes hacer las modificaciones que tú quieres, tú puedes hacer las ampliaciones, los cambios, y eso tiene un valor desde el punto de vista de lo que te gusta y de lo que te hace sentir feliz. Creo que es importante además considerar que en una casa propia no pagas toda la vida, es decir, de alguna manera, en algún momento, tú terminas de hacer los pagos y es verdaderamente tuya. Tiene plusvalía, tiene un valor, es decir, tú tienes un activo, tienes un patrimonio en tu casa, te genera estabilidad, lo cual yo creo que es importante en un mundo de tantos cambios y donde hoy está claro que todo lo que era cierto ya no es cierto. El tener tu casa propia, el tener esa estabilidad, el tener ese aspecto de tu vida concreto y estable, creo que es importantísimo. Creo que te puede generar ingresos pasivos, es decir, si tienes una casa suficientemente grande, tienes disponibilidad para cambiarte o viajar o lo que sea, te puede generar un ingreso adicional. Es una forma de hacer ahorro, ¿no? Cuando tú tienes un pago mensual de arriendo, eso se va al gasto. Mientras que si tú haces ese mismo pago o un poquito más, pero lo estás abonando a un crédito hipotecario, deja de ser un gasto para convertirse en una forma de ahorro, lo cual a su vez nuevamente te lleva a un ejercicio de hacer patrimonio. Todo eso para mí es valiosísimo y siempre me lleva a la misma conclusión y al mismo consejo. Es importante tener casa propia, es importante hacer el esfuerzo y es importante hacer una planificación de familia en términos de lo que es tu hogar, tu vivienda, tu residencia. Es cierto que la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha cambiado muchísimas que creíamos saber. Es difícil predecir cómo se va a dar el tema inmobiliario en los próximos años, porque van a cambiar los gustos y van a cambiar las preferencias y los apetitos y los presupuestos y los ingresos y la facilidad de endeudarse y todo eso aún es incierto. Pero yo creo que hay dos o tres cosas que siempre son verdad. Yo creo que una casa tiene unas características y un apartamento tiene otras y eso no va a cambiar, es decir, creo que eso se mantiene estable y creo que de alguna manera eso te permite a ti también escoger si prefieres una casa con un jardín, con ciertas condiciones o si prefieres un apartamento dentro de un edificio con otras condiciones. Creo que eso se mantiene como verdadero. Creo que el tema de espacio va a cambiar, es decir, lo que tú aspiras a tener probablemente sí va a cambiar, porque hoy, al pasar muchas más horas en la casa, en el hogar, se vuelve indispensable tener un poquito más de área. Y creo que ese es uno de los factores que hay que replantear y rever. También se vuelve interesante el tema de las áreas comunes en los conjuntos o en los edificios. El tener más áreas comunes con más amenities también se va volviendo un tema importante.
Probablemente el tener algo de jardín se vuelve por lo menos aspiracional para un grupo de personas. Y en fin, creo que todo esto lo podemos conversar en detalle, pero en definitiva yo creo que el mercado cambia, no porque cambian las características propias de las propiedades, pero porque cambian los apetitos de ciertos grupos. Es decir, habrá unos que prefieren unas cosas y habrá otros que prefieran otras, y no necesariamente sus preferencias son las que tenían antes de la pandemia. Gracias, Mónica. Justamente yo tengo un tema ahí y es que cuando las personas salimos de la casa de los padres, ya tenemos una deuda eterna, como decías tú, en el momento en que nos ponemos a arrendar. Pero justamente la idea de tener una casa propia es importante para esto, para dejar de que esa deuda sea un gasto y pase a ser una inversión y a ser un patrimonio para nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, basado en esto, yo quisiera que un poco nos cuentes cuáles serían tus consejos para quienes quieren adquirir su primera vivienda. A ver, yo creo que la vivienda es una decisión importante porque no es una decisión a corto plazo. Tú te comprometes a un pago, a un número importante de años y estás planificando vivir en esa vivienda un número importante de años. Entonces yo creo que es una decisión que hay que pensarla con cuidado y tiene que obedecer a lo que verdaderamente tú quieres, tú necesitas y puedes pagar. Yo creo que hay que hacer una combinación de factores antes de tomar una decisión. En términos de lo que quieres, porque hay muchas variables, ¿no es cierto? ¿Quieres vivir en el hipercentro de la ciudad con todas las facilidades que eso te ofrece o quieres vivir en las afueras de la ciudad con lo que eso implica? ¿Quieres vivir cerca del colegio de tus hijos? ¿Quieres vivir cerca del trabajo? ¿Quieres vivir cerca de un centro comercial? Es decir, esos son factores muy personales, pero creo que es importantísimo tenerlos muy claros. Cuando tú haces tu planificación, cuando tú haces tu wish list, como le digo yo, tu lista de deseos, eso tiene que estar plasmado con claridad. ¿Qué es lo que yo quiero? Segundo es qué es lo que me va a hacer feliz, ¿no es cierto? Porque a lo mejor yo tengo pequeñas cositas que son muy importantes. Quiero que en el conjunto residencial donde yo vaya a vivir haya piscina. Quiero que en el conjunto donde yo vaya a vivir haya una sala de cine comunal. Quiero tener un jardín con un cultivo de hortalizas. ¿Me entiendes? Hay muchísimas cosas que no son fundamentales, que no son de vida o muerte, pero que a ti te hacen feliz. Y yo creo que eso es súper importante porque tu hogar tiene que hacerte feliz. Después hay un elemento de qué es lo que quieren los otros miembros de la familia, ¿no? ¿Qué quiere papá? ¿Qué quieren los hijos? ¿Qué quiere mamá? Porque no necesariamente son los mismos deseos o las mismas aspiraciones. Y es importante conversarlo y reconciliarlo porque creo que al ser un esfuerzo tan grande para todos, tiene que ser feliz y tiene que darle a todo el mundo un poquito de lo que quiere. Y finalmente creo que se vuelve muy importante el análisis económico. Primero, ¿qué es lo que puedo pagar? ¿Hasta dónde me puedo comprometer? ¿Cuánto puedo dar de cuota inicial? ¿Cuánto puedo hacer en los pagos mensuales? ¿Hasta dónde me puedo comprometer? Y hasta dónde esto va a hacer todo lo que yo gaste de aquí en adelante o será uno de los rubros. O sea, es importante tener claro cuál es la dimensión del compromiso económico que vas a adquirir, porque la casa tiene que ser efectivamente un activo y una inversión, pero no puede ahorcarte, no puede dejarte absolutamente sin recursos para ninguno otro de los elementos en tu vida. Entonces, una planificación anticipada es importantísimo. El tema económico para mí es fundamental y creo que es uno de los factores que la gente a veces no hace bien, ¿no? Creo que muchas veces nos emocionamos y compramos algo que tal vez está fuera del alcance o que resulta que no era exactamente lo que podíamos comprar. Y ese tema se vuelve, a mi criterio, fundamental al mismo nivel que encontrar lo que tú quieres o lo que te gusta. Y por otro lado, creo que hay que hacer algún estudio serio cuando se compra una casa, es decir, quién es el constructor, qué garantías te da, qué historial tiene, ¿no es cierto? ¿Tiene juicios de por medio, no tiene juicios, te va a responder? Porque hay cosas que pasan. Cualquier constructor puede tener una situación donde algo se daña, donde algo no funciona perfectamente. Eso es normal, eso pasa. Pero sí se vuelve relevante entender quién es el constructor antes de comprar la propiedad. ¿Te va a responder? ¿Va a estar contigo? ¿Te va a acompañar en el proceso? ¿O si algo sale mal te va a decir es tu problema?
Y eso es otro de los elementos que creo que es súper importante al hacer tu compra de tu vivienda, que como yo dije en un inicio, va a ser un plan de familia de muchos años. Entonces, el constructor es tu socio estratégico de alguna manera, porque tú tienes que lidiar con lo que él te dé y responda durante muchos años. Entonces se vuelve, creo yo, también uno de los elementos importantes y que yo aconsejo sea parte de la decisión de compra. ¿A quién le voy a comprar? No solo el qué y el cómo, sino también al quién. Claro, es muy importante el tema de que el constructor sea una persona seria, una empresa seria, porque como tú dices, es quien va a estar junto a ti durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, ahí nosotros siempre hemos recomendado a nuestros clientes y a las personas en general que nos piden consejo acerca de bienes raíces, justamente que vayan a buscar el historial de los constructores, vean los proyectos que han hecho, vean la seriedad de las personas y más que todo, busquen tener un acercamiento directamente con las personas involucradas en esto, ¿no? Ese es uno de los temas que nosotros como el MIR Grupo Inmobiliario propugnamos mucho y tratamos de atender personalmente a los clientes justamente por esto que tú comentas, Mónica, porque sí hay que darle una cierta cantidad de seguridad a la persona sobre con quién está tratando, sobre qué es lo que se está ofreciendo y sobre la seriedad del asunto, ¿no? Ahora, también tú decías que hay muchas cosas importantes que las personas buscan y entre ellas la comodidad y demás. Para esto nosotros estamos un poquito involucrados en algo importante que es el tema de la sostenibilidad. Nosotros estamos construyendo ahora de manera sostenible y estamos buscando ser una de las primeras compañías de construcción carbono neutro en el Ecuador. No sé qué opinión tienes sobre esto. ¿Qué te parece este tema de la sostenibilidad? ¿Crees tú que esto le da un plus importante a una vivienda que esté dentro de un edificio? Sí, yo creo que todo el tema de sostenibilidad y responsabilidad se va a volver absolutamente relevante en los próximos años. Y creo que es un esfuerzo que no le quita calidad, que no le quita gusto, es decir, no hay ningún pero. Y me parece que es fundamental que los constructores piensen en esa dirección, porque hay una obligación también con el planeta. Tenemos la obligación y la responsabilidad de dejar el planeta en mejores condiciones de lo que lo encontramos y creo que esa es una forma importantísima. Y también creo que hay mucha gente que tiene una conciencia en ese tema y que busca eso como uno de los requisitos dentro de su decisión de compra. También hay un tema de edificios o construcciones inteligentes, ¿no? La automatización, la sistematización, todo eso también se va volviendo cada vez más importante y son valores agregados a una propiedad. Entonces, sin duda alguna, creo que los constructores que estén claros de mente en ese sentido tendrán una ventaja competitiva. Me parece importantísimo. Gracias, Mónica. Sí, justamente el estar a la vanguardia es lo más importante en esto, porque el momento en que existe un constructor que está a la vanguardia en tecnología, que está a la vanguardia en todo este tema de construcción, se ve el compromiso que tiene, ¿no? Creo que es súper importante para las personas. Y la otra cosa es que creo que le da un valor agregado a la propiedad que también hará que mantenga su precio a mediano y largo plazo. Es decir, una propiedad, un apartamento, una casa que está de avanzada, que está actualizada, que tiene una oferta interesante de servicios adicionales o de condiciones interesantes, mantiene su valor y se mantiene vigente mucho más tiempo también. Entonces, creo que eso contribuye a preservar el valor patrimonial, que en mi análisis es muy importante, porque la casa es el resultado de un gran esfuerzo económico, de un gran compromiso. Entonces, no se puede minimizar la conservación de ese valor patrimonial a mediano plazo. Entonces, yo creo que estas cosas contribuyen a conservar el valor. Y no solo a conservar el valor, Mónica, sino también hay cosas importantes. Por ejemplo, nosotros acabamos de recibir una certificación internacional por un edificio que estamos haciendo en Quito. Y resulta que este edificio, aparte de cumplir con absolutamente todas las condiciones técnicas, ambientales y demás que se requieren en una construcción moderna, tienes un ahorro del 43% en agua y de un 23% en energía eléctrica. Entonces, incluso llegas a tener ahorros también en la planilla de servicios, cosa que también te ayuda un poco en el tema del crédito hipotecario, ¿no? Porque puedes utilizar esos dineros en pagar Claro, este aportas tema. a tu cuota mensual, así es.
Exactamente. Entonces, sí, a mí me parece muy interesante también este tema. Oye, mi querida Mónica, y hablando un poquito más de los consejos para adquirir su primera vivienda, ¿qué crees tú que es mejor para una persona? ¿Vivir ahora en los valles o vivir en el hipercentro de la ciudad con absolutamente todos los servicios que se vienen a partir del inicio de funcionamiento del Metro de Quito en el primer trimestre del próximo año? A ver, yo creo que la decisión es súper personal. Cada uno tiene otras prioridades y otras preferencias. Los valles se han desarrollado mucho en los últimos años y ha habido un apetito importante por mudarse a los valles. Yo creo que eso apela a ciertas cosas y es innegable que hay quienes buscan eso, pero también es cierto que el hipercentro te ofrece una gran cantidad de cosas, ¿no? Te ofrece una calidad de vida, en mi criterio, muy atractiva. Te permite caminar a los sitios, tienes servicios disponibles muy cerca de tu casa, tienes transporte público, tienes una forma de vida un poco más cosmopolita, ¿no? Entonces, a mí me gusta el hipercentro y creo que en la medida que retornemos al tráfico habitual, la gente volverá a enamorarse de vivir en la ciudad. Yo creo que ha habido una explosión hacia los valles porque claro, primero eran, no sé si muchísimo más baratas las propiedades, pero eran un poquito más baratas durante algunos años y te ofrecían la posibilidad de una casa con jardín. Y eso, por supuesto, había un público que quería y que buscaba, ¿no? Pero creo que también hay realidades prácticas. Cuando tú vives en los valles, tienes una distancia de viaje bastante más grande y tienes que estar dispuesto a eso. No tienes accesibilidad a los servicios, a los restaurantes, a las tiendas, es más difícil. Tienes que montarte en el carro para buscar cualquier cosa, mientras que si tú vives en el hipercentro, sales a pie un par de minutos y tienes cualquier cosa. Y creo que la forma de vida es diferente. Es decir, por ejemplo, yo soy citadina, a mí me gusta el poder ir a cualquier sitio, el tener un poco de vida, el tener algo de acción, el que no sea tan silencioso, pero creo que es un tema personal. Sin duda alguna, el metro va a ser un factor importante. Creo que va a mejorar muchísimo el tema de transporte y creo que eso es un atractivo sin duda alguna para el tema de revertir hacia vivir en la ciudad. Y en la medida en que vayamos saliendo de esta etapa post-COVID y la gente retorne a la vida regular, porque yo estoy convencida de que ese será finalmente el resultado. Yo creo que hoy hay una conversación grande respecto a si la gente volverá o no a trabajar en sus oficinas o si se mantendrá el teletrabajo. Eh, yo estoy convencida de que el teletrabajo no es sostenible en muchísimos de los rubros, es decir, creo que funciona para cierto tipo de trabajo, pero no para todos los tipos de trabajo. Y creo que sí hay un sacrificio en productividad, en enriquecimiento colectivo, en la compañía, en la forma de trabajo. Es decir, yo no creo que esto reemplace o satisfaga al 100%. Como digo, hay ciertos rubros del trabajo que se podrán mantener, pero yo tiendo a pensar que habrá un retorno a la ocupación de oficinas y a la vida y al trabajo colectivo. Y cuando esto se produzca, tendremos muchísimo más tráfico, como el que teníamos hasta antes de COVID, y creo que en ese momento volver a pensar en desplazarse grandes distancias tiene una implicación diferente a la que tiene hoy. Y en ese momento creo que volver a pensar en regresar, en repoblar el centro de la ciudad se vuelve muy interesante. Sí, justamente, Mónica, el tema que nos interesa a nosotros y en el cual estamos muy inmersos como constructores es en esto de las ciudades de los 15 minutos, porque creemos que justamente la mejor manera de ayudar a que la movilidad sea mejor, a que no tengamos tanto tráfico, es justamente que las personas puedan vivir en unas zonas en las cuales tengan absolutamente todos los servicios a no más de 15 minutos caminando o en bicicleta. Entonces, basados en eso, hemos conversado mucho con el municipio de Quito en especial y creo que estamos llegando al fin a tener una idea clara de lo que debería ser la ciudad de Quito, de que deberían hacerse estas nuevas centralidades que permitan generar nuevos polos de desarrollo inmobiliario. Y ahí me parece interesante lo que tú dices, justamente que en algún momento volveremos a estar normales, en algún momento la gente volverá a las oficinas
siempre recordando lo que sucedió en la pandemia y por eso es que van a seguir queriendo bienes raíces en los cuales tengan una posibilidad de al menos tener un espacio donde trabajar. Hemos visto mucho que ahora está muy en boga el tema de los coworkings y de todos estos temas que permiten a las personas en el mismo edificio empezar a trabajar de manera alternada, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Moni, yo quisiera saber qué piensas tú acerca de las inversiones inmobiliarias. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en más? ¿Vale la pena hacer una inversión inmobiliaria, ya no pensando únicamente en tener una vivienda, sino en invertir para tener una, por ejemplo, ¿qué te digo? Un estudio, tener una suite para rentar y ese tipo de cosas. ¿Crees que es prudente seguir con este tipo de negocio? Claro que sí. Yo soy una fiel creyente en la propiedad raíz. Las inversiones inmobiliarias han probado en todos los países, en todas las economías y en todos los momentos ser inversiones sólidas, rentables y estables. Porque inclusive si hay una baja en el precio en el mercado, la cual por supuesto yo creo que hay que aprovechar como es este momento, pero inclusive cuando eso se produce, normalmente la tendencia en el promedio de las inversiones inmobiliarias es que el mercado se recupera y tú no realizas la pérdida. Eso no te pasa en otro tipo de inversiones, es decir, si el banco quiebra, tú perdiste la plata. Si el mercado de valores baja y simplemente la inversión que tú tenías desaparece, tú pierdes la plata. En cambio, eso en términos de inversión inmobiliaria no sucede. El peor de los escenarios siempre es una recuperación en el tiempo. Entonces, yo soy una gran creyente en eso. Y la otra cosa es que una inversión inmobiliaria no solamente tiene valor por sí sola, sino que se convierte en una garantía para una siguiente inversión o para un crédito de cualquier otro tipo. Entonces, sin duda alguna, para mí es la mejor inversión dentro de un paquete, si tú quieres, diversificado y si no, como inversión única, para mí la mejor de todas. Y creo que hay momentos donde es idóneo comprar. Creo que esa es una de las pocas ventajas de una crisis económica como la que estamos viviendo, sin desconocer, por supuesto, el dolor, la pérdida, todo lo terrible que hemos vivido en la pandemia, que es innegable y que sería absurdo desconocerlo. Pero meramente haciendo el análisis económico de oportunidades, este es el momento idóneo para comprar propiedades, porque tú tienes una gran cantidad de constructores con inventario, muy motivados para vender, que están dispuestos en este momento a darte facilidades, a hacerte descuentos, es decir, a hacer más viable la compra. Y creo que es una oportunidad interesantísima porque yo estoy convencida de que el precio de las propiedades bien compradas siempre se recupera al mediano plazo. Entonces, yo más bien recomiendo comprar en este momento. Si uno tiene algo de liquidez o capacidad de endeudamiento, este es el momento idóneo para comprar. Sí, yo también comparto contigo. Creo que esta es una época de compradores más que de vendedores y te hablo justamente desde el otro lado, ¿no? Yo soy un desarrollador inmobiliario que está actualmente vendiendo obviamente más barato de lo que teníamos hace tiempo por el hecho de tener stock que necesitamos desocupar. Y creo que es momento, sí, en realidad, como tú dices, es el mejor momento para invertir y pensar en lo que tú decías hace un momento. Probablemente este bien raíz está ahí durante el tiempo, pase lo que pase, finalmente se terminará vendiendo, aunque sea en el mismo valor en el que compré, y habré recuperado al menos el 100% del dinero, cosa que en otros negocios suele ser un poco más complejo, ¿no? Entonces, Sí, yo sí considero que, como tú dices, es una buena opción invertir en bienes raíces, es una gran opción invertir en bienes raíces. Además que el momento que te tienes un bien raíz, tú lo puedes, si es que lo compraste con dinero que tenías en el banco, por ejemplo, y necesitas poner un negocio, puedes ponerlo, como tú decías, a este bien raíz en garantía, sacar un crédito y volverle a dar la vuelta a ese dinero, ¿no? Entonces, sí es muy interesante el tema de los bienes raíces y ojalá las personas que nos escuchen en este podcast vean esa gran utilidad de los bienes raíces y vean que el mejor refugio en el momento de una crisis es justamente en este tipo de inversiones. Bueno, mi querida Mónica, creo que eso sería todo por esta noche. Quisiera agradecerte mucho desde el Mir Grupo Inmobiliario por habernos acompañado. Muy interesantes tus criterios, muy rica la conversación y espero poder tenerte nuevamente por aquí en otro momento y que podamos seguir conversando acerca de temas inmobiliarios. Muchas gracias y te dejo para un mensaje final a nuestros oyentes. no, muchísimas gracias por la invitación
entendiendo que hemos pasado momentos muy duros y que probablemente muchos de quienes escuchen este podcast habrán vivido tragedias personales grandes y una situación muy dura, como pocas veces en la historia de la humanidad. Pero creo que es muy importante replantear, fortalecerse y encontrar dentro de este movimiento tan grande de cosas cuáles son las oportunidades y cómo proyectarse hacia el futuro. Y creo que la diferencia entre los que salgan victoriosos y los que no será precisamente esa decisión, esa posición de no cómo vuelvo al pasado, porque eso será muy difícil. Volver al pasado no es una posibilidad. La pregunta importante es, ¿cómo soy exitoso en el futuro, con las nuevas condiciones, con la nueva realidad, con un mundo cambiante? ¿Dónde me ubico yo y cómo voy a ser exitoso de aquí en adelante? Gracias, Mónica. Encantada. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Será hasta una próxima ocasión en Bienvenido a Casa, el primer podcast de inmobiliario del Ecuador.